de decir nomás. Sí, sí. Ese zanahoria. Este ajo estoy proponiendo hace 3 años que en vez de plantar eucaliptus, plantemos ajo. Pero Es nadie verdad que lo planta viene ajo. diciendo. Pero en el pueblo centenario podrían estar todos ricos. En Paso de los Toros podrían estar todos ricos. No estar pedigüeñando ahora por una planta de celulosa que les va a liquidar al río. La vez pasada Pascal le preguntaba algunos datos sobre el tema del ajo. Acá, entonces, este ajo va a dar 20, 24 por metro cuadrado y se va a vender a 20 pesos cada uno mínimo. Entonces, si ustedes calculen por los 10.000 metros por hectárea, les va a dar más de 500.000 pesos por hectárea. Y esa zanahoria salió en más o menos el ancho de la pala. Y como hay 2 surcos arriba del cantero, quiere decir que va a dar más o menos eso por metro de cantero por 6. Multiplíquenla por lo que lo pagaron ustedes. Y esta es orgánica, o sea, sin veneno. Bueno, el Río Negro ya está contaminado, lamentablemente. Lo que vamos a hacer es terminar de liquidarlo, ¿verdad? Porque el Río Negro está represado y, lógicamente, la contaminación que produzca esta planta se va a sumar a la contaminación que ya tiene el río. En ocasiones, la planta de Bodnia, ahora UPM1, ha contaminado el río Uruguay, se le ha llamado la atención la DINAMA y ha pagado las multas. Pero acá no se trata de pagar las multas. Hace unos días murieron un montón de peces, ¿verdad?, en el Río Negro. Y entonces nosotros ahora advertimos, dicen, bueno, pero si UTE gestiona bien el caudal de las represas, no va a pasar nada. Siempre estamos con esa especie de, no sé, de optimismo que para nosotros es verdaderamente irracional, ¿verdad? Me permite preguntarle, Entonces, César Vega, ¿cómo podemos interpretar quienes asistimos a las argumentaciones de un lado y del otro? Porque en realidad hoy lo que hay es un país prácticamente, al menos legisladores, que unánimemente le dan el visto bueno a esta nueva instalación de planta, ¿no? Apostando, claro, por supuesto, a las regulaciones, a la premisa de que evidentemente algo se va a contaminar, es ver cómo, de alguna manera, de nuevo, ¿no?, el progreso y la preservación del medio ambiente pueden encontrar un equilibrio. Entonces, ¿usted cree que están todos equivocados? En esta materia, sí. En particular, escuchaba a Alicia Torres, una colega, hace un tiempo, cuando lo de la planta UPM dijo algunos disparates gigantescos, pero hoy ya la escuché a la ministra Neila de León decir uno que es tipo que el Río Negro que arranca el curso en el Brasil y entonces la contaminación arranca desde Brasil como echándole las culpas a Brasil. El Río Negro, para empezar, nace en el Uruguay. El agua corre para el lado de la laguna Merín, del Uruguay hacia la laguna y de Brasil hacia la laguna. Entonces está difícil, ¿no? Está difícil porque ellos después se lavan las manos si hay contaminación. Mira, Victoria, a mí difícil de esto no ser intransigente, porque cuando yo era chico en Paysandú, nosotros nos bañábamos en las aguas del río Uruguay, sanas aguas del río de los pájaros pintados. Y sin embargo, cuando yo llevé a mis hijos a bañarse a las mismas playas, no había nadie bañándose y había un cartel gigantesco que decía prohibido bañarse, playas contaminadas. Entonces, esta es la realidad que va a pasar también en este lugar. Además, toda esa agua se va a juntar. Cuando decían, no, 2 plantas no vamos a construir. ¿Se acuerdan que estaba Bodnia y Ence? A 6 kilómetros una de otra. Vamos a construir una. Bodnia, ahora UPM. Vamos a construir una sola, para que no haya problemas. Pero resulta que ahora toda el agua que va a volcar esta planta va a correr por el Río Negro y va a terminar en la desembocadura junto a la planta de UPM1. El plan fue diseñado en la década de los 60, según nos explicaban a nosotros en la Facultad de Agronomía. Fue muy estudiado por los japoneses para el Uruguay. No son los cráneos del Uruguay los que diseñaron nada de esto. Y en 1987 salíamos de la dictadura
y por unanimidad, todos los partidos políticos, Blanco, Colorado y todo el Frente, fue por unanimidad, se votó el plan de forestación para el Uruguay. Y ahora hay que bancarse que cuando lleguemos a las 300.000 hectáreas más de forestación se necesita una nueva planta. Por lo tanto, ¿Qué es prepárese. peor para ustedes, la nueva planta o la ley de riego? Uy, yo la iba a poner como ejemplo, porque para terminar de podrir todo se viene la ley de riego. Dice, agua que no has de beber, déjala correr. Para regar, se riega de los arroyos y de los ríos corriendo el agua. Para regar lo que se necesita es que el Banco República apoye a los productores con buenos planes de financiación para sus equipamientos de riego. Pero eso de embalsar el agua es ya algo descartado a nivel mundial. Yo no sé qué tipo de locura tienen y tengo que aguantar a un ingeniero agrónomo que dice que el agua debe de ser represada porque si no se pierde en el agua salada del mar o del océano. Disparate más grande no se ha dicho, ¿no? Pero ¿no es verdad que se pierde? No, el agua tiene el ciclo del agua y ella está en ese movimiento permanente. Luego de los océanos se evapora, llueve y en ese ciclo que son las venas por las cuales corre. Entonces, ahora también habrá que prepararse porque también va a haber una planta seguramente más adelante en la zona de Rocha. Todo depende del puerto, porque ahí hay una zona que se está agrandando en forestación. Y yo planteo que produzcamos alimentos. El Uruguay tiene vocación de producir alimentos y demuestro con estos dos ejemplos que cosecho en 5 minutos que se puede y que además se puede hacer todo esto orgánico. Y que cuando voy entrando a la ruta me cruzo con 3 camiones que traen madera para la ruta 1 y Tompkinson. Entre Tompkinson y Civil tenemos una chipeadora, tal vez como la que están mostrando. Entonces, ahí hay valor agregado ya. Si queremos chipear, vendamos el chipeo. Pero no aceptemos esto que fue además un diseño del Banco Mundial dicho por el doctor Donald Summers. El hemisferio norte ya tiene demasiadas plantas contaminantes. Tenemos que llevarlas al hemisferio sur. Bueno, Si pero entonces, ¿el fondo del asunto cuál es? El fondo del asunto remite exclusivamente a la preservación del planeta, o lo que hay detrás de esto son cuestiones políticas que lo que plantean es no a la manipulación de las grandes potencias, que en el fondo son las que financian, las que no. A mí, ¿Qué eso, hay de fondo a mí en eso esto? de verdad no me interesa, porque en el Uruguay tenemos semejantes locos que da de sobra como para hacer cualquier disparate. Hay uno que planteó, por ejemplo, la vez pasada, que para evitar los problemas con la Argentina aquella vez hiciéramos un caño de 20 kilómetros que volcara el agua en el Río Negro para que cuando llegara a la desembocadura ya fuera como mezclada. Entonces, cuando vos estás discutiendo con ese nivel de personas, que todas pasaron por la academia, pero la academia no es una garantía de nada pasar por la academia. En la academia, en la Facultad de Agronomía, en la que yo me hice, seguimos recomendando los herbicidas o matayuyos súper contaminantes de la tierra, que están prohibidos en muchas partes del mundo como si nada. Y la forestación es el problema, no las plantas de celulosa. La forestación, que es un monocultivo esquilmante de los suelos. Lo saben los finlandeses, porque ellos allá demoran 40 años en cortar un árbol. Acá en 8 les da la primera data, primer corte. Permítame llevar el planteo al panel, ¿no? Porque tal vez para poder enfocar el debate, uno escucha todos los planteos que pueden venir de conocedores como usted, y luego, y que no está aislado en el mundo, los ambientalistas, de los más radicales y de los no tanto, tienen muchísimas consideraciones. De hecho, el mundo, increíblemente, por un lado, firma el acuerdo en París, queda solo Trump que se bajó ahora, que solo Estados Unidos afuera. Hay conciencia en el mundo de la preservación. Pero en paralelo, también el ser humano ha logrado, gracias a la evolución y al progreso de ciencia y tecnología, vivir más años, tener mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que hay que tener en la mirada de estos temas? ¿Qué opinan por acá? Creo que muchas veces el equilibrio sale de la propia realidad. Cuando uno está, digamos, en el medio de la tormenta, quizás no vislumbra que, como dice el refrán, siempre que llovió paró.
Y voy a poner un ejemplo muy concreto sobre esto. La contaminación producto de los automóviles, por ejemplo, a raíz de la explotación del petróleo, etc. Ya estamos en los albores del fin de la era del petróleo como combustible para el transporte. Ya en la próxima década en Europa, muchas plantas van a eliminar la producción de motores a combustión, o sea, como lo conocemos habitualmente, para pasar a motores eléctricos. Quiere decir que la propia tecnología, inspirándose y tomando casos concretos de la realidad y los peligros que acechan en la realidad, genera nuevas alternativas. Y quizás con el tema de la madera y la celulosa pase lo mismo. Ahora quizás sí estemos enfrentando ante un peligro cierto que Vega lo ha explicado muy bien, con su lenguaje que todos conocemos y con sus imágenes que siempre impactan mucho. Y seguramente hay una parte de razón en lo que él dice. Si uno lo mira con la experiencia que incluso tiene el Uruguay, de largo plazo, en otros rubros, por ejemplo, en el tema de la carne, yo pensaba, cuando los ingleses pusieron la primera planta en Río Negro, que hoy ya es patrimonio de la humanidad por el tema, digamos, del Museo de la Industria, fue una cosa parecida a lo que hoy es con la planta de celulosa. Es decir, Uruguay producía vacas, producía carne. Esa carne en algún momento no iban a mandar las vacas vivas a Inglaterra para que la faenaran, para que se la comieran los ingleses. Obviamente se empezó a faenar acá. Y eso trajo como consecuencia el desarrollo de la industria frigorífica, el frío para conservar los alimentos, etc. Bueno, la propia tecnología va generando las respuestas a las necesidades humanas. Y creo que con esto va a pasar lo mismo. Quizá dentro de 15 o 20 años la madera ya no se use para embalar productos o dejemos de usar papel y seguramente la celulosa va a dejar de ser una materia que va a demandar tanta producción. ¿No estás de acuerdo, Vera? De la realidad como si fuera una cosa no mística. La realidad la crean las políticas de Estado, la crean los gobiernos, la crean los acuerdos. Cuando se habla, por ejemplo, aquí de que las plantas de celulosa son una política de Estado, yo discrepo respecto a eso. Yo creo que lo que son es un mal necesario para la economía de determinados gobiernos que en la agenda no se vislumbra un cambio a la hora de producir fuentes laborales que no sea la instalación de esta planta de celulosa. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es no buscando equilibrio, lo que estamos haciendo es buscando el mal menor. Cuando se instala la planta de Orión sobre el río Uruguay, se sabe que la planta va a contaminar. Pero ¿qué es lo que se hace? Bueno, vamos a definir un parámetro. No puede contaminar más de esto. Exacto. Es un control del daño colateral. Cuando digamos. Finalmente el año pasado se revelan los datos, aquellos que estaban por discrepancias con Argentina, de algún modo en secreto, se sabe que la planta contaminó. Se sabe que la planta contaminó en 3 oportunidades más de ese límite. Se aplicó, como decía Vega, las sanciones. Pero ¿con qué nos quedamos contentos? Nos quedamos contentos porque en la desembocadura de Gualeguaychú se contaminaba más que de este lado. Y entonces dijimos, mirá, teníamos razón nosotros, los argentinos contaminan más que nosotros. Por ende, con ese parámetro, los ambientalistas de Gualeguaychú estaban todos equivocados. Estaban todos equivocados. Con ese parámetro, pensando que el río se divide en una especie de frontera imaginaria, sí, nos quedamos contentos. Hay otra cuestión que creo que es fundamental. Hay que aclarar qué es lo que pasa con el Río Negro ahora. Porque mientras Facultad de Ciencias dice que un 46% de los productores de la zona han perdido animales por la contaminación del río, las autoridades minimizan el hecho. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer es un buen estudio para saber realmente qué está pasando ahora y qué pasará después. Alfredo. A mí lo que me asombra, yo con César hemos discutido bastante, a mí me parece muy bien la defensa del medio ambiente, pero me parece a veces como que me pintan una visión catastrófica que yo no la viví. Cuando venía la primera planta y cuando vino la segunda, estaban hablando de que el país iba a quedar desierto, que los árboles iban a chupar agua, el acuífero guaraní iba prácticamente a desaparecer. Yo nunca dije nada de eso. No, vos Lo no, que digo, sí pero insistí en mucho general fue en el que iban a destruir las carreteras y están destruidas. Bueno, para las carreteras no las destruyeron por la planta, destruyeron por el transporte de madera, que igual, vos me hablas de chipear, también si los chipeados, si los exportaba, tenía que mandar camiones. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que defender el medio ambiente sin lugar a dudas porque se nos va la vida como ser humano. Pero hoy por hoy contamina mucho más el glifosato que usan un montón de campesinos y o de grandes productores, ¿no? De soja, etcétera, etcétera, de lo que puede llegar a contaminar una planta. Pero el glifosato... Y no veo la lucha tan fuerte contra el glifosato. Uno de los sectores que más usa glifosato es la forestación. Después la soja y la forestación. Cuidado. Pero no hablan de la soja, habla mucho de las plantas. Yo hablo de la soja permanentemente. Y planto soja orgánica. Me parece que la visión tuya es un poco catastrófica. ¿Les parece que, por ejemplo, el hecho de que algunos movimientos ambientalistas, por ejemplo, los que están inspirados o patrocinados por ONGs acá y en el mundo, ¿no?
eso de alguna manera pueda llegar a enturbiar el mensaje o el reclamo o los planteos de los ambientalistas más genuinos, Ale? A mí, ¿Ensucia la cancha el financiamiento del reclamo? sobre estos asuntos a mí me parece que hay que recordar cosas que para mí son básicas y fundamentales, que sobre cada acontecimiento que ocurra arriba del planeta existen distintas posiciones, existen distintos discursos, existen distintos relatos. Y por definición humana, las posiciones, los discursos y los relatos siempre, en cualquier circunstancia, defienden distintos intereses. En ese contexto, yo celebro que en este acontecimiento de una tendencia subrayada ante las puertas de la instalación de una tercera gran planta procesadora de celulosa, haya discursos críticos que adviertan que quizás no sea una buena noticia o que francamente forme parte de una buena noticia. No obstante ello, que lo recibo de buen grado porque creo que forma parte del necesario insumo que nosotros los ciudadanos necesitamos ante cada acontecimiento que protagonizamos, quiero decir que también este discurso, el de César, es un discurso que defiende intereses, que defiende formas de ver la vida, legítimos todos, pero que no vienen de la nada ni son particularmente en sí mismos más iluminados, más generosos o más buenos que otros. Seguramente con la suma, recordemos, así fue presentado y me parece maravilloso, yo amo la política, lo digo siempre, que César integra un partido. Él cuando viene a decir esto que nos está diciendo, está haciendo política. Y desde tal punto de vista nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque por algo tiene un partido, por algo lidera un partido y por lo tanto busca de alguna manera, con todo derecho, repito, nadie debe enojarse ni ofenderse, con todo derecho buscan la legitimación. Yo soy de los que creo, a mí me encantan las zanahorias que trajo y los ajos que trajo, y de verdad abrazo con mucho entusiasmo que por ahí pueda haber una pauta de desarrollo. Pienso que perfectamente pueden convivir ese planteo y muchos otros, probablemente también el de plantas de celulosa. Yo creo que la política tiene una particularidad que es única y que no tiene ninguna otra disciplina, y es que frente a la política, los aspectos técnicos de los temas muchas veces quedan en segundo plano. Ninguno de nosotros se le ocurriría, por ejemplo, cuestionar cuestiones de, yo qué sé, de la neurología o de la física nuclear, porque, bueno, pensamos que eso tiene un parámetro técnico que los que no los conocemos no podemos opinar. En el tema de las políticas, sin embargo, ocurre lo contrario. Incluso en aspectos que tienen un hondo contenido técnico, todos sentimos que podemos tener una posición, etc. Este es un caso concreto en el cual la técnica y la parte científica tienen que tener prioridad absoluta. Cuando Vega señalaba el tema del agua y del riego, yo en estos días leí una extensa carta firmada por los más importantes representantes de la comunidad científica uruguaya en materia de ciencias biológicas. Creo que estaban las firmas de todos los magíster, doctores en la disciplina, que señalaban su oposición muy bien fundada técnicamente, repito, muy bien fundada técnicamente, y parto de la base que los firmantes, seguramente habría gente también que votante del partido de gobierno, y ese aspecto es meramente técnico. O sea, ¿por qué en temas técnicos tiene que priorizarse la cuestión política? No tiene sentido. Y en el tema concreto de la planta de celulosa, aparte de lo técnico, hay un enfoque primordial que es el interés nacional. ¿Cómo se defiende mejor el interés nacional en esta materia? ¿Poniendo 1.000 millones para que la celulosa de UPM llegue al puerto de Montevideo? ¿Mejorando las escuelas como quiere UPM? ¿O haciendo bien los números, sacando la cuenta de las desgravaciones tributarias, de los impuestos que van a dejar de pagar y que van a quedar en el bolsillo de los finlandeses, haciendo bien la cuenta, bueno, ¿cuánto queda en definitiva para el Uruguay? Porque esa es la manera de analizar el verdadero interés nacional. No es plegarse a una consigna o un eslogan, sino estudiar bien el tema y después sacar las conclusiones. En el cuánto queda, no falta la ecuación o la consideración de cuánto queda para hoy, para nuestros hijos y para nuestros nietos. También se puede calcular. Y claro, eso. Y para cerrar este primer bloque, por favor, le dejamos la palabra a nuestro invitado. Yo le digo a Camino que nosotros armamos un partido político ecologista para poder pelear desde la política estos asuntos, no al revés. No al revés. Y por eso yo no hablé de economía, porque fui invitado para hablar de la cuestión del Río Negro y la tercera planta. Gran planta de celulosa. Pero fíjense ustedes,
Si quieren arreglar la economía del país, esta planta dice que va a poner más o menos 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Y nosotros un montón de deberes nos dejaron. En el periodo Pero a ver, perdón que insista con esto, aún en el peor de los escenarios, si UPM a último momento, después de que nosotros acá invertimos, hicimos mejoramos las carreteras, la planta especializada en puerto, el tren, mejoramos las escuelas y UPM no se queda. Es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, ¿está tan mal? ¿Qué nos quedamos? ¿No nos quedamos una infraestructura mejor que puede ponerse al servicio de otra producción? No hay celulosa para tener a Montevideo y no vamos a tener celulosa ¿Cuánto para más puede abastecer moverse esa la planta? producción ¿Qué nacional de sentido granos, tiene? de otras cosas? No tiene ningún sentido. Lo que no tiene ¿No sentido, tiene ningún sentido? Lo que no tiene sentido es que el Estado uruguayo asuma compromisos económicos para beneficiar a una empresa extranjera. Eso no tiene Primero, sentido. Bueno, a ver, yo disculpe hago que le un interrumpimos. planteo nada más que económico. En el momento solamente esto de economía voy a decir. Si nosotros queremos invertir 2.000 y pico de millones de dólares, bueno, en realidad no nos hubiéramos endeudado por 10.600 en el periodo de Mujica, porque ahí ya nos sobraba mucho más de lo que ahora dicen que es tan importante. 10.600 de endeudamiento en el periodo de Mujica y 8.600 millones en el periodo de Tabaré y otro tanto ahora que lo pasamos a nuestros hijos, ¿no? Ahora, entonces el dinero ese no es tan importante para nosotros, porque si ellos están tirando el dinero así como lo tiran, endeudándonos a todos los uruguayos, es porque no es tan importante. Pero yo pongo de cabecera al ajo, porque cualquier otro producto cierra los números. Quieren generar, lo dije aquella vez en la campaña electoral, trabajo para 4.000 seres humanos de esa parte del país, solamente tienen que plantar 1.000 hectáreas de ajo. ¿Es probable o no es probable? Es la pregunta. No van todas juntas, tipo monocultivo de la forestación, porque salió Rosenkopf a decir cualquier disparate de mí. Bueno, está, yo qué sé, Rosenkopf está un poco viejo, vamos a perdonarlo. Pero uno tiene una cabeza de decir, bueno, yo hablo de hacer 1.000 hectáreas, pero se sabe que no estoy planteando de hacerlas todas juntas. No voy a ser tan bruto como ellos. Por algo pasé por la facultad y pienso antes de hablar. Ya con 1.000 hectáreas de ajo tienen 4.000 empleos. Es más, y pueden plantar muchos miles de hectáreas, porque si los chinos lo hacen, y hace 22 años que nosotros estamos comprando ajo a los chinos, 22 años para 23 ahora, ¿por qué lo pueden hacer los chinos y no lo podemos hacer nosotros? Tenemos que ser más barato que los chinos, ese es el desafío. Sí, lo podemos hacer más barato que los chinos. Salvo que le paguemos mano de obra esclava, como se paga en China, que terminan de plantar el ajo y le dan un platito de arroz y un vasito de agua. Pero el precio es ese. Nosotros le podemos vender a Brasil, como le vendió el Uruguay de otra época, todo el ajo que quisiéramos. Pero por poner el ajo, miren, la zanahoria también cierra, la lana cierra. Entonces, yo pienso, estábamos soñando con el pozo petrolero y yo me reía, digo, sacarán un barril, sacaron uno. Estamos siempre como jugando al 5 de oro a ver qué podemos... ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Pienso yo. Y yo lo demuestro no solamente hablando, sino plantando. El tema es que me parece que es válido preguntarse si el mundo que usted, que es el suyo, Sí. porque usted habla, pero es decir, usted es coherente, ¿no? Vive como piensa. Si ese mundo, si ese microuniverso que usted construye y defiende, es el que quiere todo el mundo. Me han No es llevado, válido hacerse esa pregunta llevado... porque el mundo ha evolucionado en muchos otros aspectos, con sus pros y sus contras. Acá se van muchos liceos, ha ido gente del INAME, me han llevado niños, todo del INAME, jovencito. Yo creo que están muy equivocados los que piensan que esa gurizada no quiere el tema de esto del campo, porque yo les digo, me estoy acordando de uno, y dice, ¿qué es lo que más te gusta? Yo la libertad que tengo, le digo. Y quisiera ver si una cajera de supermercado que de repente gana 12, 13 o 14, no sé cuánto gana, 16, 20, 18, 20, estará muy conforme con el trabajo que hace, porque cualquier empleado rural de mi zona gana 1.000 pesos por día y nadie lo muele a rebencazos, ¿eh? Entonces él gana 24.000 pesos por mes. Yo trabajo con las manos, acá están las marcas. Y soy también un intelectual, pienso, ¿y qué tiene de malo trabajar con las manos?
¿No será que los uruguayos estamos medios mareados y queremos todos trabajar en una especie de oficinas tipo marcianas del cuarto mundo y una cosa así? Nosotros no somos tan importantes para el planeta, ¿eh? Vamos a ubicarnos un poco. Nosotros tenemos la vocación. En este momento, si yo le pregunto a cada uno de ustedes de qué vive el país, qué exporta, cuáles son los 10 rubios primarios de la economía, todos me van a tener que decir que vivimos del campo, de la producción de alimentos vivimos. Entonces yo lo que no entiendo, y soy radical e intransigente, es por qué no aceptamos ese maravilloso destino que tenemos de producir alimentos para la humanidad. Y de verdad, en esto estoy con el ministro de Ganadería, podemos producir alimentos para más de 50 millones, 60, 70, 80. Y estoy acá, Camino le erra, yo estoy acá porque un día, si esa agua está contaminada, como está la del Santa Lucía, y vivo en las costas del río Santa Lucía, ya no se puede hacer nada. Yo no voy a pescar a las costas del río, porque ese día ya es tarde. Ya es tarde. César Vega, líder del PERI, yo le agradezco enormemente que venga al programa y que nos ayude a pensar el pensamiento alternativo, ¿no? Muchas gracias, por supuesto que sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Pausa y ya venimos nosotros.